Ahí estamos informando a la gente, ¿no es cierto?, de esta paleta amarilla que tenemos desde mañana a las 5 ahí vamos al programa en el de la amarillo. mañana y un poquito más distanciados, distintos aforos, pero no solo de Omicron vive el mundo. También tenemos a Pancho Fidales en el estudio. Muy buenos días, ciudadanos. ¿Cómo está, Pancho? Buenos días, Pancho. Y también tenemos que saludar a Nicolás Sepúlveda, periodista de Ciper Chile, que nuevamente nos acompaña. Gracias a ambos por estar aquí. Bueno, ¿por dónde empezamos? Empecemos por este tema que yo creo que hay que explicar bien y que es una noticia que se dio a conocer entre ayer y anteayer, donde el Ministerio del Interior borra correos que serían fundamentales para la investigación de algunos aspectos de la administración de Sebastián Piñera. Aquí estamos con el titular de Ciper Chile, investigación por violaciones a los derechos humanos. El Ministerio del Interior borró los emails de los exministros Chadwick, Blumel y Pérez. Acá hay un tema que es interesante porque yo no sé si, Pancho, tú nos puedes, pero finalmente hasta creo que era el primer gobierno de Sebastián Piñera, los mails del Ministerio del Interior no se podían borrar sino que después de varios años. 6 años. De todos los ministerios. De todos los ministerios, de todo el claro. aparato público. De todo, es decir, no se podían borrar los mails a partir, es decir, durante 6 años tenían que quedar ahí. Sí. Porque es parte de la posibilidad de fiscalizar al poder público. Sin embargo, ahora, ¿quién y por qué se decretó esto que a los 30 días se borran los mails? El 27 de febrero de 2014 se derogó esa norma, los últimos días del primer gobierno de Sebastián Piñera. En su minuto eso fue un escandalillo. El ministro Chadwick, entonces, que también era ministro del Interior, salió a aclarar y dijo: no, solo se va a borrar la información personal, la información institucional va a quedar ahí. Eso no fue así, ¿no? Se derogó esa norma y no se reemplazó por ninguna otra, y ahora del 2014 en adelante queda a criterio de la autoridad política. Cada ministro, ¿no?, define cómo se resguardan los correos electrónicos de su propio ministerio. Y nosotros nos enteramos, a través de una solicitud por transparencia, que no existía ninguna copia de los correos de los ministros Chadwick, de los ministros Blumel, ni el ministro Víctor Pérez, tampoco el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa. Esos correos habían sido solicitados por la fiscal Jimena Chong, de la Fiscalía Centro Norte, que está investigando las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, y había requerido esos correos para saber si existía algún tipo de vínculo entre los ministros de la moneda, las autoridades de Interior, que tienen a cargo a Carabineros de Chile, que son la institución que tiene las principales acusaciones por violación a los derechos humanos. Ese es el contexto de esta investigación, ¿no? Entonces, el Ministerio del Interior, el actual subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, le responde a Jimena Chong que no existen copias, ni de los correos de Chadwick, ni de Pérez, ni de Blumel, ni de Rodrigo Villa, que se borran por un protocolo interno del Ministerio del Interior 30 días después de que las autoridades abandonan sus cargos. Es que ahí uno se pregunta, Pancho, ¿cuán públicos? Es decir, porque me imagino que los mails del Ministerio del Interior o de la Subsecretaría del Interior, por ejemplo, que encabezaba Villa, son mails con información súper delicada. Entonces, ¿cuán público es ese material? ¿O en qué ocasiones efectivamente se puede acceder a ese material? Porque no se pueden publicar en los diarios porque hay temas de seguridad súper estratégicos. Pero siendo autoridad pública, tú como exministro del Interior, ¿qué se habla en un mail? No, porque yo, el fondo, tienes un mail con doble chequeo, porque si te hackean el mail, que es del Ministerio del Interior, la verdad es que hay un tema de seguridad gravísimo para todo el país. Entonces, ¿cómo se maneja finalmente la confidencialidad y la seguridad de esa información? Bueno, tiene que ver con los tiempos, porque hoy día yo escuchaba a Nicolás, los mails, los WhatsApp. Claro. Yo fui ministro del Interior hace 17 años. Pero existían mail hace 17 años. Pero yo no lo usaba. Toda mi información era por escrito y por teléfono. Ya. Precisamente para resguardar la información súper delicada que le llega todos los días al ministro del Interior. Ahora, en este caso, hay una variable que es distinta, que es que la Fiscalía está pidiendo los mails y ahí no hay tutía. Ahí no hay ninguna persona en Chile que le pueda decir a la Fiscalía, sabe que esto no, que es distinto a un medio de prensa. Es que eso es lo grave finalmente, Francisco Monse Julio, porque en el fondo, si el protocolo de Interior es que a los 30 días se eliminan todos los correos electrónicos, no hay ningún tipo de resguardo,
¿cómo se investiga judicialmente después? Bueno, si una autoridad se va del ministerio y se descubre ficción, un fraude, ¿cómo se investiga? Se eliminan las pruebas, ¿no? Pero y eso, pero tú dices que eso la normativa esa es a partir del último mes del gobierno de Piñera. Nosotros le preguntamos... Entonces no hay mail ni del gobierno de Bachelet ni del gobierno de Piñera de los dos últimos. Nosotros le preguntamos al actual subsecretario Manuel Monsalve cuándo se tomó esta decisión y quién tomó esta decisión de eliminar los correos 30 días después. Ellos nos dicen que fue en el gobierno anterior de Sebastián Piñera, pero hasta ahora no nos han respondido ni nos han entregado detalles de en qué fecha específica se tomó esa decisión. De las resoluciones. ¿De qué resolución? Claro. Si hay una resolución, si hay un documento y quién tomó la decisión. Hasta ahora no nos han respondido. Es importante saber. Ahora, me parece, fíjate que los 6 años eran buenas. Precisar algunas cosas. ¿Se puede borrar 30 días después cualquier ministerio? No, solo el del interior. Solo el interior, porque nosotros, por transparencia, accedimos a los correos del MinSal, que los tienen que entregar ahora en algún momento. Los plazos están súper vencidos, ¿no? O sea, inicia un sumario. Todavía no lo entregan. Todavía no lo entregan, pero los correos del MinSal estaban resguardados. Mañalich se fue en junio de 2020. Nosotros obtuvimos la luz verde para acceder a esos correos a fines de 2020 y los correos estaban, ¿no? Entonces, cada ministerio define la política de resguardo de su correo electrónico. En el caso de Interior, es 30 días después que por eso te digo. O sea, cada ministerio, bueno, también el Ministerio del Trabajo podría decir yo borro los 30 días. Claro, o lo aguardo 2 años. Claro, por eso te digo, precisar eso. No es un tema solo del Ministerio del Interior, sino que todo... Debería ser una regla común. Segundo, tampoco es obligación borrar. No. Si un ministerio dice, oye, ¿sabéis qué? Dejemos esto hasta que nos vayamos, porque es importante, 4 años más no los borremos nunca, que vea el otro gobierno, lo puede hacer. Para tener eso, no es que hay una obligación a los 30 días, pum, borremos, ¿no? No, es una decisión. No, ojo. Es que, ¿sabes qué? En Interior sí, Julio. En Interior sí es obligación. Claro. Tienen un protocolo. Tú, por ejemplo, tú eres subsecretario del Interior, renuncia a tu cargo, se deshabilita tu cuenta, pasan 30 días y se borra, ¿no? Eso le dice el protocolo de Interior, es lo que nos dijo ahora el subsecretario González. Que no es de todo el ministerio, pero es de Interior, y eso es lo grave. Claro, por eso el punto, para allá iba. O sea, ¿se deben borrar correos o se debe generar un protocolo donde, por la importancia que tiene este ministerio, ¿no es cierto?, no se le puede entregar a cualquiera, pero sí a la justicia? Exacto, es que ese es mi punto. Porque claro, uno entiende, acá se están hablando de situaciones que a lo mejor no se deberían ventilar públicamente, no debería salir en el diario mañana. Pero si hay una sospecha de corrupción, irregularidad, violación de los derechos humanos, todo tiene que estar el antecedente para que la justicia pueda... Y si después eso ya está abierto, se puede comunicar a la comunidad, ¿no? Estamos procesando a tales personas. Pero pasando por la fiscalía. Pasando por la fiscalía. O sea, protocolizar un poquito mejor sin que desaparezca el material, digamos. Es que el problema es que está, lo que nos explica Nicolás, es que está protocolizado, ese es el problema. Está protocolizado en el Ministerio del Interior que los mails desaparecen a los 30 días. Una vez que el sujeto se va. Por eso mi punto es que el protocolo es malo. Claro, y ese es el tema que solo el Ministerio del Interior, entonces, perdónenme, pero yo sé que hay información que es súper delicada porque puede ser hackeable si se queda ahí guardada durante años. Y eso es peligroso, pero también tiene al otro lado, que es la única manera de investigar en momentos estratégicos a la autoridad. Y en este caso pero en este caso es muy relevante porque la Fiscalía, como yo les decía, está investigando la responsabilidad de las autoridades de Interior en las violaciones a los derechos humanos. Claro. Hay un protocolo que firmó Chile con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de la muerte de Alex Lemun, del asesinato de Alex Lemun en el año 2002. Chile fue condenado. Y el Estado se comprometió a monitorear permanentemente lo que hace Carabineros. Entonces, en cumplimiento de ese protocolo, Carabineros tiene que informar periódicamente todo lo que le pasa y todos sus procedimientos al Ministerio del Interior. Lo que está investigando la Fiscalía es qué información recibieron las autoridades civiles del Ministerio del Interior y qué hicieron, ¿no? Para evitar, por ejemplo, cuando se estaban usando los perdigones a discreción y masivamente y habían cientos de personas heridas por perdigones. ¿Se hizo algo para frenar esa política que estaba utilizando Carabineros en ese momento? Ahí los mails eran muy valiosos, ¿no? Era poder conocer cuáles eran los reportes que enviaba Carabineros al Ministerio del Interior. Ahora se dificulta acceder a esa información. Absolutamente. Pero la solución, en mi opinión, es volver en regla general para todo el aparato del Estado, sobre todo al primer nivel, a que los mails se guarden por 6 años. Y solo, ojo, le agrego, solo responder a las demandas de la justicia. Porque si no abres una caja Pandora, a la justicia
Ahí tenemos una discrepancia, Ahí te lo Francisco. chico, porque lo que plantea Nico, dale, Nico. A ver, ¿cuál es la discrepancia? Nosotros, en el caso del Ministerio de Salud, ganamos el acceso a los correos de la pandemia, que le decimos nosotros que son los correos del ministro Mañalich, París y la subsecretaria Daza y otras autoridades más, porque es importante, creemos nosotros, investigar con un tema de relevancia pública cómo se tomaron las decisiones en el Ministerio de Salud. Ya. Hay algunos antecedentes de que se falseaban, por ejemplo, la entrega de los datos a diario durante los días más álgidos de la pandemia. Eso tiene interés público. Es importante cómo el periodismo fiscaliza a las autoridades. Yo entiendo que las autoridades y los gobiernos siempre se oponen a que sus comunicaciones se entreguen a la ciudadanía, pero nosotros ganamos en la Corte de Apelaciones, ganamos en el Consejo para la Transparencia, y se estableció ahí una postura de que son... Yo estoy de acuerdo contigo que tiene que en el protocolo haber 1 o 2 ministerios, no sé, que se pruebe... Más resguardadito. Que se pruebe, ¿no es cierto?, que está la seguridad del país en juego acá, O de las personas. como el Ministerio del Interior... Pero no todos los ministerios, o sea, obras públicas, No, por no, ejemplo, es que hago una licitaciones, separación, Hago una Ministerio de diferencia Salud, de en interior este y caso la defensa. pandemia, pero entiendo 1 o 2, digo, interior defensa, donde se podrá establecer Cancillería. de que hay un par de datos o información que... Pero yo diría que son 3. Ahora, la ley de transparencia te previene esos casos. Sí. Tiene un principio que es la divisibilidad, Sí. que te entrega la información con la información sensible atajada. Porque en defensa, por ejemplo, habría sido interesante saber si los ministerios conocieron las denuncias de corrupción, que es lo que denuncia el capitán Rafael Harvey, ¿no? Que él a muchos ministros de defensa le entregó los antecedentes de corrupción y no hicieron nada, ¿no? Que eso es interesante, cuando vía transparencia te Se pide. facilitan los mails, por ejemplo, de algo, y si hay algo que se evalúa como sensible, por ejemplo, para seguridad nacional, los mails que tiene la prensa son tachados. No es que le pasen el mail así entero. ¿Ya? Pasó Y con ahí- Analía Uriarte, la ex jefa de gabinete de Michelle Bachelet. El periodista Andrés López ganó vía transparencia el acceso a esos correos. Ahí nos enteramos cómo había pasado lo de Punta Peuco, el no cierre de Punta Peuco, etcétera. Ajá. Y la información sensible venía atajada, digamos. Así funciona la ley de transparencia. Bueno, Y usted usted, sabe perdón, que una duda. lo- Al tiro, lo- ¿ustedes pueden apelar a que a las tachadas? Eventualmente uno puede apelar. Yo, al menos como periodista, estoy de acuerdo en que se tarje la información sensible, porque, claro, la ley de transparencia y el acceso a la información relevante no tiene por qué pasar a llevar otros derechos esenciales, ¿no? Claro, Lo que pasa es que los americanos, que son increíbles, tú has visto, me he leído muchos libros de desclasificaciones De norteamericanas. los documentos de la CIA. La porque CIA. El a Senado de Chile- Estados Unidos lo hace... Exacto. A Chile Pero sí tú es sabes que fundamental. lo único que preservan ellos es el nombre de los involucrados. porque están sus agentes. Claro, te describen el hecho. Pero, por ejemplo, la CIA y el Congreso investigó las donaciones de plata a la oposición en Chile contra el presidente Allende. Te dicen, ya, donamos, qué sé yo, $2 millones. Pero los recibió, y en el que los recibió está en negrito. En negrito. Pero el hecho es lo importante, es lo que hecho está es lo importante, acreditado, ¿no? Exactamente. Mira, también tenemos algunos temas con los correos del Ministerio de Salud. Ahí está, entrega de los correos de Mañalich, París y Daza, llega la hora de los descuentos. Ahí está lo que explicaba un poco Nicolás, ¿no es cierto? Ya está esto en el minuto 95, ¿ah? El O proceso sea, ha estado... se acabó el partido. Por eso. El 22 de abril venció el plazo. Yo hice esa solicitud de transparencia en septiembre de 2020. Vamos a cumplir 2 años, todavía no lo entregan. Vencía el plazo el 22 de abril, que era una extensión de plazo, porque el plazo inicial era en febrero. El ministro París, cuando pidió un aumento de plazo, le dieron hasta el 22 de abril. Ese plazo venció. Ahora, esta semana, el Consejo de la Transparencia anunció que van a iniciar un sumario contra las actuales autoridades, porque tampoco han entregado los correos. Pero desde el actual Ministerio de Salud nos dicen que está a la disposición. Ayer en CNN el subsecretario Arauz dijo que van a entregar los correos, pero habló de un plazo de 90 días más. Nosotros no sabemos si eso está finiquitado o no, pero se han demorado. ¿Podemos leer la bajada del mostrador? Porque era bien interesante. El proceso ha estado repleto de obstáculos por la constante negativa de las autoridades sanitarias del anterior gobierno a proporcionar la información por cuanto suponía, comillas, un riesgo para la seguridad del país. Finalmente, la 9ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el pasado 1 de febrero un recurso presentado por el equipo jurídico de la cartera para dejar sin efecto la resolución del CPLT, que dio curso a la entrega de la información solicitada, la que debiese ser entregada a mediados de abril. Estamos en Mediados de mayo. mayo. Ahí está. Oye, ¿y será que, porque uno pudiese entender que a las nuevas autoridades de salud les podría interesar finalmente dar este material para que se conozca finalmente qué pasó con esta denuncia que se hace en relación, por ejemplo, el tema de las cifras?
Ahí no entiendo el argumento de la seguridad yo. Bueno, es que el argumento que usó la autoridad anteriores. No entiendo cómo. ¿Por qué? Que se referían a la compra de vacunas. Todo el tema de la pandemia se apeló al tema de la seguridad. Compra de respiradores, compra de vacunas. Sí. Se suponía... Los vuelos clandestinos. Se suponía que había en el mundo una psicosis por comprar... Una guerra de compra. Una guerra de compra. Ya, Los respiradores. De los respiradores y todo. Entonces, no se podía saber a quién le compraba ni dónde paraba el avión, porque llegó un momento en que se decía Nos que vayan a asaltar te quitaban los ventiladores. Los ventiladores venían hacia un lado y decían, no, se van a otro. Entonces, tenía que ser todo. Entonces, ahí se generó esto. Lo mismo con las vacunas, las compras anticipadas, los pagos anticipados, los convenios que se firmaron. Acuérdate que China terminó teniendo 2 plantas en Chile. Sí. Una productora y una Y distribuidora. todavía no conocemos esos contratos. No, por eso te digo. Pero te cuento eso como es un buen argumento para apelar a la seguridad. Ese es el contexto. Pero en medio de todo esto, ¿no es cierto? Hay muchas preguntas. Espacio riesgo. Que el arriendo. Hay muchas preguntas. Sí. Espacio riesgo. Mucha parafernalia. Los arriendos a las... ¿Cómo se llamaba? Donde uno iba... Las residencias... La residencia sanitaria. Claro. La cifra de fallecidos, la cifra de contagiados. Hay mucha incógnita aún respecto a cómo nos manejamos en Chile y cómo se manejaron las autoridades respecto a la pandemia. Por eso nosotros creemos importante poder acceder a esos correos. Las autoridades, ambos gobiernos se han demorado, creemos nosotros más de la cuenta. El gobierno anterior dilató esto durante mucho tiempo, usó unas maniobras impresionantes. Pero este gobierno lleva 2 meses. Claro. Es decir, ¿por qué a este gobierno pudiera no interesarle dar los mails ni que lo que pasa... el fondo? Para preguntarle eso, ¿por qué uno pudiera pensar que lo que te preguntaba, que a este gobierno le interesa ¿sabes? Proporcionar esta información? ¿Por qué crees tú que se han demorado entonces? Porque no es que yo pregunto, ¿será que no están? No, están los correos. Nosotros nos dicen que están. Lo que dijo Arauz ayer en CNN es que los correos están, que ellos los recibieron de Entel en abril. Pero hay cosas que aclarar, porque París dijo que ellos estaban trabajando, se han demorado, dicen, por tarjar la información sensible. Porque hay información de los pacientes y sus diagnósticos. Y claro, tienen que hacerlo, ¿no? Es que yo creo que un gran kit del asunto es que en algún momento se planteó que había 2 conteos. Sí. Que habían 2 estadísticas. Sí. O sea, había 2 estadísticas. Claro. Pero yo es que estoy reduciendo un poquito para que la gente lo entienda más fácil en la casa. Se negó hasta que se asumió. Las 2. ¿No es cierto? Que habían 2 registros. Se explicó porque hubo explicaciones para eso. Entonces, en toda esta información, porque lo que nunca se aclaró es por qué había 2, quién tomó las decisiones, se sabía o no se sabía, estaba el ánimo de contarle a la gente la verdad o no. Entonces, por eso, bueno, se ha demorado mucho ya. Sí, pues si tú me dices que los plazos se han vencido. Además, en este caso, salvaguardando las personas y las cosas importantes para el país, qué bueno que se conozcan. Claro. Es que primero incluso se decía que Entel no los tenía. Sí, claro. Salió la gente Entel a decir, sí, está. Entonces, fue todo, Entel no los tiene, esto no se puede, y sale Entel a decir, perdón, nosotros tenemos estos registros. Sí. Y ahí ya empezó toda esta polémica por los correos. Yo creo que hay que hacer protocolos nuevos, más modernos. No sé si hoy día se pasa más información por el mail que por el WhatsApp, por ejemplo. Hay que modernizarse en virtud de la fiscalización tanto de la justicia como de la prensa. Y también la ley de transparencia, Julio, lo ha dicho el Consejo de la Transparencia, es importante modernizarla. Un dato importante del tema de los correos del MinSal es que en el gobierno anterior la ex subsecretaria Daza fue sancionada con el 75% de su sueldo justamente por no responder a estas solicitudes de transparencia, pero ella no lo pagó porque renunció a su cargo y se fue a la campaña de José Antonio Kast. Y ahí la ley no establece... ¿Quién paga? Nadie pagó. No paga ni siquiera la institución. Entonces quedó una multa simbólica, ¿no? No hay ninguna obligación, la autoridad no tiene obligación de responder las solicitudes por transparencia. Entonces la ley queda ahí coja. Coja. Sí. Por eso hay que modernizarla, hay que actualizar ya los mecanismos. Y volver a los 6 años. Los mecanismos Al resguardo de los correos. Sí, claro. yo creo que eso sería interesante. Volver Aquí a eso los 6 pasó años. como entre gallo y medianoche. Mira, Sí, pues, vamos a seguir con este tema, pero también vamos a hablar de esto. Convención aprueba la desmilitarización de las policías. Deberán tener enfoque de género y paridad en los espacios de toma de decisión. Francisco Vidal, usted fue incluso ministro de Defensa. ¿A qué se refiere esto? Explicarlo con peras y manzanas y poder conversar
de esta situación para que la gente opine, tome sus decisiones, ¿no? Tiene que estar informado de aquí a septiembre, tiene que tener toda la información presta. Bueno, y nos vamos a hablar de las policías, de la constituyente. Este es el titular, a ver si lo desmenuzamos un poquito. Convención aprueba la desmilitarización de las policías, deberán tener enfoque de género y paridad en los espacios de toma de decisión. Primero, Francisco, hágase cargo del GC que tenemos. ¿Qué significa que Carabineros sea desmilitarizado? Yo tengo entendido que la PDI ya lo es, ¿no? A ver, la respuesta directa y franca. No sé lo que significa. ¡Tan, tan! Se acaba esta sección. Sigamos con lo nuestro, la farándula. Entonces, mañana el programa no... Hay veces que el programa no resulta y hay que cortar. Sigue usted. Oye, si el programa no resulta, hay que cortarlo con lo sano. Hoy día el programa ahora voy a explicar. se chingó. Ya. Chao. Vaya. Ahora vamos a explicar por qué no lo entiendo. Le vamos a descontar del sueldo. A lo mejor Estamos era como una la- ironía, a lo mejor era una ironía. Yo voy a dar una descripción y después mi opinión. Mira, lo esencial, Nicolás, también, en una república democrática, es que las Fuerzas Armadas y de orden, en el caso de Chile, orden es Carabineros de Chile y la PDI, tengan las siguientes virtudes: profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Esa es la clave para las Fuerzas Armadas y de orden en cualquier democracia moderna. En mi opinión, para esas características, en el caso de Carabineros de Chile, es una entidad policial con formación militar. Entonces, cuando los convencionales aprueban, dicen, lo vamos a desmilitarizar. No sé lo que significa. ¿Significa que se acaban los grados? ¿Significa que van a ser parte de la NEF? ¿Significa que van a tener derecho a huelga? ¿La preparación? ¿No será la preparación? Puedo decir algo cortito Claro. ahí, Francisco, pero toda esa... Yo me informo leyendo La Voz, La Neta y otros medios especializados en la convención. Ya. Lo que ahí se ha explicado, todas esas características de orden, jerarquizado, disciplina de la policía se mantienen y aparecen en lo que se está aprobando en la convención, ¿no? ¿A qué se refiere la desmilitarización? Por lo que yo entiendo y he podido leer, tiene que ver con justamente los grados que se asimilan a los del ejército. Porque la Carabineros de Chile tiene un origen prusiano también, ¿no? Sí, O sea, fue parte del ejército. Los Exacto. Carabineros de Yungay. bueno, toda esa doctrina es la que se intenta desarmar, es lo que están pensando los convencionales, y que pasa a ser una policía civil, pero manteniendo la jerarquización, la disciplina, no, la condición de no deliberante, etcétera, ¿no? Tiene que ver con un tema de fondo de lo que yo le he escuchado a los convencionales, de que no es una policía preparada para la guerra, sino una policía que tiene que colaborar con la ciudanía en la prevención y el control de los delitos. Bueno, pero ¿Por aquí qué, yo por qué usted es así? porque yo no estoy de acuerdo. Ya. Yo creo que tú no puedes, en una decisión completamente legítima y democrática, como en esta materia ha tomado la convención, meterte la historia en 2 minutos de 95 años. Carabineros tiene 95 años de historia. Ya, pues, pero... Entonces, las ¿cómo? ¿No se puede tradiciones cambiar nunca? Las No, tradiciones se pueden sí. cambiar. Sí, claro, pero lo que es claro que en Chile Carabineros hay que mejorar en su función, en su eficiencia, en su transparencia. Pero si tú me dices que no haya grados, bueno, la PDI tiene grados No, también. pero no. Están diciendo que no sean los mismos grados que el ejército, pero van a tener grados. Van a tener grados, pero Bueno, no de la Ya, Fuerza pero- Armada en el fondo. Ya, pero que el cabo, vamos a suponer que se mantiene el grado de cabo. El de cabo con respecto al sargento, el sargento con respecto al subteniente, el subteniente con respecto al capitán. La jerarquización, ¿no? Hay una jerarquía. Pero se va a llamar, que también, el Pancho del punto, puede ser que se cambie de nombre, pero que eso no no está. tiene mucho sentido. No, pero me refiero, si se cambian los grados, es que no se mete tan en el detalle de la convención. No, sí, Y mucho de esto tiene que pasar es por el Congreso después. El enunciado, ¿ya? Pero en mi opinión, si a mí alguien me preguntara mi opinión, creo que la tradición de Carabineros de Chile, que proviene de un regimiento Carabineros de Yungay, que ha tenido 95 años de una formación militar, de una jerarquía militar, tú tienes razón, que se asimila a los grados del ejército,
¿Qué tiene que ver eso con la función policial más eficiente? Pero yo creo que en la práctica, ¿qué se está preguntando hoy día la gente? La señora en la casa, el señor, que además le hicieron un portonazo ayer. Claro. Vamos a tener una policía con este artículo robusta, entrenada, especializada. Van a ir los policías, los carabineros, van a tener seguramente, porque todo apunta para allá, ¿no es cierto?, una unidad especial para las drogas, claro, como se llame. Sí. Esa unidad especial para las drogas va a estar hiper entrenada, hiper especializada, va a manejar armamento de punta. O sea, este artículo, ¿no es cierto?, protege a las policías de que sigan un entrenamiento eficaz para los tiempos que estamos viviendo. Esa es la pregunta que hace la gente, porque hay una discusión casi semántica en esto de la militarización. Finalmente, si desmilitarizada va a recibir peor o mejor formación que militarizada. Y yo creo que lo que tú dices es que se puede afectar la... A ver, porque pongamos el ejemplo de la PDI. La PDI supuestamente es una policía desmilitarizada. Es policía civil. Es policía civil. Lo que pasa es que aquí está Ricardo Yáñez, el general director de Carabineros, donde también nos decía un poco lo que tú dices, que hay una tradición. 95 años. Ya, pero a mí la tradición, perdonen, es un argumento que es un argumento. El es tema un argumento. Sí, pero es que fuera por la tradición, pero no sé si uno va a defender la tradición. La tradición por tradición yo no la voy a defender. Ya. Tomando la palabra de Julio César. A ver, yo quiero una mejor policía. Eso. Con las atribuciones, con la formación, con todo lo que implica la persecución del delito en toda la complejidad del día de hoy. ¿Qué te garantiza una policía disciplinada? Por eso, desmilitarizar la policía, ¿qué implica? ¿la hace mejor o la hace peor? ¿Tiene riesgo de ser peor, en tu opinión, Pancho? ¿O tiene riesgo quizás de llevar adelante este proceso de reforma de Carabineros? Lo que pasa es que tenemos que hacernos cargo de la particularidad de Chile. En general, las policías en el mundo, en Europa, son policías no militarizadas. Son civiles. Son civiles. La particularidad de Chile es que cuando Argentina, Pancho, por ejemplo? No, policía federal. O sea, hay distintos tipos de policías. Claro, Gendarmería. la gendarmería tiene una formación militar. Es bien particular, de repente pasa en Argentina un la policía gendarmería tiene formación militar. ¿No te has fijado Eso que es bueno. afuera de los teatros, por ejemplo, claro, hay policías andan caminando con la... Sí. Algunos están fumándose un pucho. Son más cercanos a la ciudadanía no también, no tienen, y uno le pregunta, oiga, ¿dónde está la calle? Pero tú le ves. Y yo no pero le veía no tiene la misma ni autoridad. Una pistola. No te digo, Claro. son distintos. Pero, por ejemplo, en España está la policía Policía Nacional y la Policía Municipal, ambas armadas. Pero civiles. Y está la Guardia Civil, que es militarizada. Exacto. ¿Ah? Entonces, a ver, para no panfletear ni caricaturizar, yo creo que este es un temazo. Monse, lo que necesitan los chilenos, la señora que nos está viendo, es una mejor policía en sus funciones esenciales. Lógico. La pregunta es, ¿la formación militar ayuda a esa función esencial? En mi opinión, sí. Sobre todo en el tema de la disciplina. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo al revés. Eso. Gendarmería de Chile es una mezcla. Si tú vas a la graduación de los gendarmes, estás en una ceremonia militar. Después, en la función, probablemente dejan de ser militares, los gendarmes que están custodiando a los presos, e incluso van a la huelga con las pistolas en el cinto. ¿Has visto tú eso? Gendarmería sí. Gendarmería. Pero PDI, por ejemplo, siendo policía civil, no va a la huelga y no tienen problemas de disciplina, o tienen problemas de disciplina por no ser militarizados. Lo que pasa es que la historia de la PDI en Chile cambia radicalmente el año 92. ¿Con Mary? Investigaciones se creó en 1934. Hasta 1992 era una policía esencialmente civil con todas las características que conocimos. Cuando llega don Patricio Elwin y Nelson Meri, se va transformando y hoy día tiene una PDI de lujo. De lujo, uniformada, perdónenme. Pero no militarizada, ¿no? Pero no militarizada, pero con jerarquía. Pero, a ver, ¿en qué es diferente, pues, porque no sean solo palabras, en qué es diferente la PDI a que sea uniformada y no militarizada? ¿En qué sentido no es militarizada la PDI? Porque también tiene un tipo de formación en seguridad que es policial. ¿Por qué no es militarizada? Porque no tiene los grados
propios del Ejército de Chile. Pero tiene grado. No, pues tiene grados Tiene otro distintos. grado. Ya, pero El comisario, subcomisario, prefecto. Entonces, solo es que no puede ser solo eso, ser militarizado. No puede ser solo. No, que perdón, una y las homologación formas en los militares. tiene que ser más Las que eso. formas militares, los saludos, Y la formación, ¿no? la formación, Pero los, solo- los desfiles, tú sabes. Ya, hay, solo casos- de hay co- forma. hay cosas curiosas en Chile. Es que no solo, es solo de forma, porque De eso. Ricardo Yáñez, el director general, dio a entender lo mismo. Oye, una Pancho. Pepsi-Cola. Sí, al tiro. Es que Es Estuve ¿sabes? que bien es hoy solo, día, ¿no? que es solo de Pepsi, forma, solo de Es que- tradiciones. Yo he estado leyendo harto, no he sido capaz de... La bajada no está bien hecha. Me pasa lo mismo a mí. Independiente de todo, la bajada no está bien hecha. Para explicárselo a la gente me refiero, porque esto tiene que ser fácil. Yo lo que estaba entendiendo, porque más allá todo tiene un equivalente. Si no se llama cabo y se llama inspector, Sí. ya, no arreglamos, es lo mismo, pero Sí. ya. Si No es lo mismo, pero es igual. Claro, si no desfilan paso parado y toda la cuestión y andan paso normal, ya. Si no es el uniforme verde y es negro, y si son poleras y no andan, ya. No, porque uno le va, Sí, ya. claro. Pero lo que estoy tratando como de... Porque es lo que te dice... a mí me sirve mucho hacer radio. Es lo que la gente Sí, claro, pregunta. te pregunta y dónde está su interés, digamos. Porque a la gente le importa un comino si se llama cabo, inspector, si anda de verde o azul, todo. Él Que haga su función. No quiere el portonazo, quiere que lo ayuden, quiere que desbaraten al narcotráfico. Entonces, yo he fijado en la formación. En la formación. Quizá lo que puede pasar es que a una formación más militar se le puede introducir a una formación más moderna, policial. Policial propiamente Es que la tal. tienen. Policial de calle, policial de estructuras de bandas, Es que de no es excluyente. formación, y no esta cuestión quizás que tampoco estoy tan enterado, digamos, desde fuera, quizás una cuestión mucho más normada, más rígida, más formal, más de bototo, digamos. Tiene que ver con el enfoque también, Julio. Me estaba escribiendo recién de la convención, las personas que impulsaron esta norma y están impulsando la desmilitarización. Ellos lo que dicen es que tiene que ver básicamente con un tema de foco, que la formación militar está puesta el objetivo está puesto en la defensa y el acento está puesto en la defensa y la formación policial está puesto en la seguridad, y que eso tiene que ver con las formas, como hemos hablado, pero también tiene que ver con la formación. Es decir, cuando tú entras a Carabineros, si te van a preparar para defender o para labores de seguridad, que ellos me explican que son distintas. Eso es lo que dicen desde la convención, que me encantaría, fíjate, conversar con esa gente, porque para explicarles cómo funciona en la realidad. Pero a ti ¿te suena a eslogan esto de hablar de la desmilitarización más a un buen titular? Me suena como a un prejuicio. Porque efectivamente, pues Nicolás, todo lo que se le enseña en la escuela de Carabineros y en la escuela de suboficiales y en la escuela de formación policial, son las 3 escuelas, para el oficial, suboficial y el cuadro permanente, es policial. Lo que pasa es que, a ver, vamos a ir a una reunión para enseñar cómo se detiene un cogotero. ¿Estamos? Ya. El diplomado en lanzazo. El diplomado es un cogotero, pero para llegar a la clase tú vas desfilando. Ya. Pero tú dices que a eso se Bueno, reduce. pues no, lo pongo como un ejemplo concreto. O sea, los estudiantes Así- de la y escuela así de es, Carabineros, así es. cuando van a entrar a sus clases, primero hacen una formación. Y se rinde la cuenta. ¿Puedo hacer una pregunta, Francisco? Ya, dale. Mira, Nico, un segundo. Pero antes de la eso pregunta. es formación militar. Es que eso es súper interesante. Vamos a leer un artículo, pero ¿me podrían decir cuál artículo de la pantalla, porfa? Ya, la Convención Constitucional también ha aprobado, esto estamos en los incisos 3, 4 y 5, ahí leo, querido director, editor. Es que no, en pantalla no me alcanza desde arriba, bájemelo un poquito. Es que te El falta. artículo 19, ahí. ahí sí. El artículo 19 se ha aprobado con 109 votos a favor, 33 en contra y 14 abstenciones. Y en concreto establece que las policías dependen del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública y son instituciones policiales no militares de carácter centralizado, con competencia en todo el territorio de Chile y están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales en el marco de sus competencias. Es decir, eso realmente no es muy distinto a lo que existe hoy día. No. Es decir, si lo único que es
se le pone ahí entre comas no militares, pero son instituciones policiales, centralizadas, etcétera. Es que hay un error en la redacción de esa nota. Mira, sigue para abajo. Según la información recogida por el diario, la norma afectará principalmente a Carabineros, que actualmente es una institución militar. No, señor. De formación militar, pero es un error de la nota de prensa. Exacto, ¿no? Es una institución policial. Ya, pero ese error no es de la Constitución, del proyecto, no, sino de la nota de prensa. De la tercera en este caso. Sí. ¿Ya? De aprobarse la nueva Constitución, deberá asimilar su estatuto al de la PDI, que es la única política. Es que policía. Está mal, Policía. Sí, pero es policía. Porque Ya, hay que mandarlo a hacer una práctica al compadre, pero Una bueno. policía. No, eso es porque los días lo echaron a los correctores. A ver. Pero déjame seguir. Primero, es que me fijé en algo que es bien interesante. Nunca habla de policía civil. Solo habla de policía no militar. Ojo con eso, ¿ah? Sí, claro. Pero que no estaba ahí completo la norma. Ojo con eso. Dice no militar, pero no dice civil. No, pero dice que transforma es que no transforma a los carabineros en policía civil, sino que solo no militar. No, Y pero asimila puede el ser- estatuto al de la PDI, Sí, ¿no? pero es que Julio, ojo, porque dice que debe regirse según el estatuto de la PDI, que la policía civil chilena. Bueno, pero veamos el estatuto de la PDI. Pero, perdón, quería hacer Ya, una a ver. pregunta a Francisco. Da. Que en tu argumento de la tradición, de la militarización de Carabineros, ¿por qué sería importante para Carabineros, para ser una mejor policía, ser una policía militarizada, si solamente tiene que ver con algo de forma o de formación? ¿Cuál es el punto relevante? Yo creo que la doctrina de Carabineros, que es como el corazón de todas las instituciones, tiene su doctrina. Está la formación militar para una mejor función policial. ¿Pero por qué es importante esa función militar para la mejor función policial? Más allá Yo creo que tiene que ver por la disciplina. son más disciplinados. Pero por ejemplo... No, claramente. Mire, aquí... ¿Más que la PDI? No, la PDI, que cambió del 92 para acá, en mi opinión es igualmente disciplinada. Pero no es militarizada. Y no es Es militarizada. decir, entonces, quizás por eso es lo que pregunta Nico No, es junto buen a mí. punto, es buen punto. decir, el hecho que su formación no sea militarizada no va a implicar que sea más indisciplinada. Claro. El es que uno ejemplo ve de el la ejemplo PDI de es la bueno PDI. para esa argumentación. Pero mire, Pero no necesariamente el de Gendarmería. vamos al grano, mire. Vamos al grano como dijo el pollo. Dijo el dermatólogo. El dermatólogo. Yo hice un chiste como estaba en otra onda ahora el pollo. Hay dos temas que a mí me apasionan. Se lo pregunté aquí a... ¿Cómo se ¿Yañez? llama? A Yañez. Ricardo Cuando- Yañez. esta cuestión de oficiales suboficiales, esta división clasista que ya está fuera de toda, pero está fuera de toda época. O sea, nos estamos quedando así chunchanfleros, digamos, ¿no? Ten cuidado. Pero hoy día el mundo es otro, la inclusión. Ahí puede haber, perdón que me meta aquí, ahí puede meter mano esto del no militarizado. Que a lo mejor se acaben ¿no Las es escuelas cierto? distintas. Estas escuelas distintas. Los dos escalafones. Estos dos escalafones distintos, estos dos comedores distintos. Sí, no, sí, tiene sus defectos, tiene sus defectos. Estos dos comedores distintos, una cuestión que... O sea, ahí es orígenes donde- de clase distintos. También es cierto. Ojo, pero en la formación de la vida uniformada en general es similar a la formación de los profesionales. A ver, tú estudiaste medicina, ¿no es cierto? Sí, claro. Ya, ¿es lo mismo que arsenalero? Sí, pero un médico puede estudiar, si es de origen humilde, puede Pero ¿por estudiar qué solamente igual. dos? Habrían que haber 10 especializaciones. ¿Por Está qué dos bien, escalafones? pero lo que Claro, pasa es que sí. tú necesitas en una estructura militar una cierta estructura Pero no propiamente tienes que militar. tener comedores distintos. po. No, es que ese es Y otro una, tema. y una que cueste tanto y la otra que cueste Porque menos. eso te pone Y una- límites o sea, de acceso, hay una ¿no? serie de barreras. Claro. Estoy hablando que quizá a lo mejor... Estás hablando de efectos perniciosos, en mi opinión, que son reales. División de clase, separación odiosa, discriminación, con la esencia de la formación. Claro, porque una cosa es formar un ingeniero Sí. comercial Claro, es que y fue otra cosa es formar un técnico pero comercial. es que es la misma po, respuesta que me dio Yáñez.
Pero usted va a una universidad, Francisco, y los que estudian arsenalería no comen en un comedor y en otro. Exacto. No tienen un trato diferente, no hay más facilidades para unos que para No, otros. y no tocan techo. En una universidad, quien estudia enfermería después sí puede estudiar medicina. En Carabineros, quien entra como suboficial nunca jamás va a poder llegar a ser oficial. hay un curso. Hay un curso. Sí, en el fondo, los suboficiales Mejor evaluados, con mejor desempeño Pueden académico, acceder. pueden postular Nicolás, a yo la fui escuela a una oficial. ceremonia de graduación, todavía era ministro, y yo no sabía esto. Y gradué como a 30 ex suboficiales que pasaban a ser oficiales. Francisco, pero mi punto Pero como una es, excepción. esto Es es, excepción, sí. perdón que sea majadero, pero este es de otra época. Cuando tú hablas con tus amigos de otros países, este es de otra época. Pero o sea, no- entonces puede haber ahí una evolución, oye, siempre positiva, porque Sí. estamos pensando en algo positivo. Estamos Bueno, pensando, de hecho, la PDI mira, tiene un escalafón único. por ejemplo, yo ayer... Le pedí el ejemplo como de las buenas Ay, prácticas. así, pero no sentamos Pero- que la pero PDI escuelas está también. como incólume. Claro. Si No, también no, la ahí tienen varios lunares. Por eso te digo, yo creo como que hoy la PDI No, también es que- tiene un montón de quejas, perdón, la PDI tiene al el ex inspector general, no sé, los Procesado. cargos, procesado, también, entonces como que la PDI es una policía, oye, la PDI también fracasa en su investigación y los carabineros tienen Pero, éxito, Monse. entonces vámonos, Yo sé- no, lo yo- digo que yo trato de ser vámonos objetivo. despacito por las Pancho, piedras. pero tengo datos. A ver, Así me llega información dale. de la convención. Ya. Me dice, no estar militarizado tiene muchas cosas buenas para Carabineros. Por ejemplo, no podrán ser dados de baja inmediatamente. Se les aplicarán todos los beneficios de garantía de cualquier imputado. Por ejemplo, Muy buen ejemplo. Malo. Por ejemplo eso. Yo quizás en casos de, Es que depende- de abuso militar puede dar de baja, no sé, abuso Carabineros da de policial. baja automáticamente y después se inicia el proceso. Claro. El A veces ejército actúa de otra injusto, manera. No siempre en Carabineros, ahí pueden iniciar primero el sumario o dar de baja de inmediato. Hay varios... Claro, Pero en Depende. general la tendencia es dar de baja inmediato. Claro. Cuando sale Después en lo la tele. reincorporan, Pero- muchas veces pero- lo reincorporan después. ¿eh? Cuando sale en la tele. Sí. Ahí es donde Por eso te digo, pero es que eso inmediatamente. lo que, Cuando no, lo que te está informando finalmente es relativo porque hoy día existe, el tema es cómo se utiliza. claro, Pero lo- sigue con tu... lo que él dice que cualquier funcionario de Carabineros, nadie le pueden dar de baja al tiro por la tele. Ni por, ¿Y lo pueden suspender por lo menos suspender, en sus claro, funciones? suspender, Sí, claro. Eso se hace ahora. Claro, suspender, pero no dar de baja. Bueno. En tema de escalafón, ahora ya no existirán oficiales y suboficiales. Se terminan los dos escalafones. Incluso. Ahora pero que- ¿cómo funciona entonces? Dos puntos. Ahora el ingreso a las escuelas matrices debiese ser gratuito, Esa es otra cosa completamente lógica. porque se quiso entregar universidad a cualquiera que quiera hacer política. Que quiso entregarse universalidad. Universalidad. Ah. Estoy editando porque es muy largo. Pero, Julio, Que no haya restricciones económicas, de dinero, Pero no ya tengo, que ahí Julio, solo los no entiendo, oficiales eso sale representan... eso sale en el... Es que una cosa es lo que te explique un constituyente, No, es que pero... está en la eso- discusión de comisión. Sí, pues, pero Sí. esa es la redacción, que no sé si la redacción se va a meter en ese nivel a regular Carabineros, porque eso Claro. no va a ser Pero- así. Yo creo que es la ley. Pero esto es, Eso la, lo va a hacer una- esto es que es la- esta es la discusión de comisión. Sí, pero ¿sabes por qué lo quiero aclarar antes? Porque esos son los argumentos de la comisión. Eso es, Pero no es la norma. Pero la norma es que se desmilitariza. La ¿no? norma Pero es la es el que argumento para la norma. La norma es la que leíste. No, pero lo que yo estoy leyendo aquí En es la el debate. discusión que lleva a tomar la decisión de que sea no militar. También me apuntan otros constituyentes, lo que apunté yo al principio, que gracias por ese punto, porque nos encargamos que quedara la norma no militar, pero en ninguna parte que diga civil. Ajá. Nos encargamos, dice. Fue Ah. discusión en el tema. Pero déjame decirte una sola cosa, Julio César. Ya. Explíquemelo a los ciudadanos la opinión de un convencional, porque no es la norma. No. ¿Cómo diablos tú funcionas con una institución en que, con la tradición que hay, que se puede mejorar, perfeccionar, dejan de haber oficiales y suboficiales? Pero es jerarquizada. Bueno, pero cambio de nombre entonces. Pero no son dos escalafones distintos. Es No, distinta la porque él está jerarquía. hablando que lo que ellos pretenden que es una dinámica completamente reforma y distinta en la especialización que tú dices.
en la especialización que tú dices, en el cargo, digamos, ¿no? Yo creo que para nuestros ciudadanos que nos están viendo, yo creo que hay que avanzar más cosas que son, como tú decías, de otra época. Francisco, a ver si nos apoyan esto. Dicen que algo fundamental para tomar esta decisión es la vinculación de Carabineros con la comunidad. Dice, lo militar no rinde cuentas a la comunidad, ya que entiende que la protege. En cambio, lo policial debe hacerlo ya que su trabajo depende de la vinculación directa con la comunidad, incluso en dar cuentas. Solo aclarar, Julio, que lo que tú estás leyendo son solo expresión de deseos de lo que creen los convencionales que va a ocurrir si es que desmilitariza la policía. No, eso es una norma ya. ¿Ah? La desmilitarización. No, lo que yo estoy diciendo, lo que se es va una norma, lo que pasa es que esto va a ir al Congreso. Es que lo que te quiero decir, para que la gente entienda, lo que están expresando acá... Pero déjame preguntar al aire algo. No es la norma que va a salir y que se está promoviendo la nueva Constitución. Es el argumento de quienes están a favor de la desmilitarización, porque la desmilitarización produciría, por ejemplo, algo subjetivo, que es la cercanía a la comunidad. Claro, pero aquí... son, uno en inglés se dice, pero es como la expresión valores, de conceptos. deseos. ¿Quieres que eso ocurra? Si desmilitarizas, tú buscas que ocurran estas consecuencias. Pero espérate, después de la norma, esta norma tiene artículos, perdón. Exacto. Entonces yo voy aquí a preguntar en vivo. Perdón, ¿lo de los oficiales y suboficiales es un artículo aprobado o es una conversación de comisión? Buena pregunta. Julio, mientras te llega esa respuesta, preguntarle a Francisco, porque le leí el otro día a la ministra Fernández de Defensa que ella también se oponía al fin de los 2 escalafones en el caso de las Fuerzas Armadas, en el caso del Ejército. Con mi argumento, ¿eh? Tiene que ver con que para el poder político es difícil reformar estas instituciones que son muy grandes y tienen mucho poder, ¿no? Carabineros tiene mucho poder, el Ejército tiene mucho poder. Es difícil reformar. Y porque ellos defienden su tradición, prefieren... No, lo que pasa es que tú tienes que ir a acompañar a que se evolucione. Por ejemplo, corríjanme si estoy equivocado, creo que en la promoción del año pasado, el Ejército abrió una posibilidad intermedia, ya que estamos de moda todo lo intermedio. Y es, tú postulas a la institución y marcas 3 opciones. Solo la escuela militar, solo la escuela de suboficiales, ambas. ¿Ya? Pero la de oficiales es más cara que la de suboficiales, ¿no? No, pero... es que ese es el filtro relevante, porque... Sí, lo dijo acá Ricardo Yáñez. La de suboficiales, y le preguntamos, me costó lograr sacarle, pero habló de 170.000 pesos, creo, si me corrijo, porque la memoria no la tengo tan buena, pero me costó mucho sacarle el valor. Que me contara el valor pero de la mensualidad. ese es un filtro fundamental, sí, está bien. Francisco, porque una Despeja persona... el filtro. No, es que no podemos dejarlo afuera. No, despéjalo con gratuidad. Ya, ambos gratuitos. Ya, Pero eso es lo que dice acá, pues. Parece que es una norma. Parece que no es nada sino más como una conversación. ¿Ya? Parece que es un artículo, que entrar a Carabineros va a ser gratuito y el Estado se tiene que hacer cargo. Bueno, lo que dijo Ricardo Yáñez la vez pasada acá, que yo no tenía idea, que Carabineros ya estaba en el plan de gratuidad de... ¿Ambas escuelas, la de oficiales y suboficiales? No sé, pero que yo creo que la de oficiales que es la más cara. Es la más cara. ¿Ya? Entonces, como la de oficiales es más cara... Yo creo que casi toda habría que chequear. Sí, pero yo creo que lo que pasa es que la de suboficiales tiene muchas becas o casi es gratuita. La de suboficiales es mucho más barata. Es probable. Pero en el fondo, la gratuidad ya está... beneficia a la escuela de Carabineros. Cosa Pero que... déjame seguir, Monse, con Nicolás, porque me interesa. Entonces, ¿te fijas que es como un estadio intermedio, es como una evolución? Claro, lo que hace es que el filtro económico es el que hay que despejar. Sí, porque... pero solamente para nuestros ciudadanos. Despeja todo gratis. ¿Ya? El hecho de que un postulante, en este caso al Ejército, diga, en igualdad de condiciones, yo solo a la escuela militar, yo solo a la escuela suboficiales, yo a ambas, ya estás abriendo la puerta de un escalafón único que no atente con la diversidad social. Porque al final es eso. Hacer el cambio sin pasar a llevar a la institución. Exacto, a la estructura. Es difícil cambiar esa estructura, Francisco. Difícil, po. Porque se resisten las instituciones. No, y porque en todo el mundo existen las instituciones uniformadas con estructura y con grado. Po. Pero es que es distinto el grado y la jerarquía que 2 escalafones. Son 2 cosas distintas. Sí. Los 2 escalafones tengo a que nivel meterme mundial... bien en otras partes del mundo. Pero yo creo que lo que hay que dejar de manifiesto a la ciudadanía, porque yo creo que esto es lo que le preocupa a la gente. Ayer yo lo sentí en la radio,
que cuando... Quieren mejores carabineros, hombre. Por eso, Eso es lo único que no le importa. pero mira lo que sentía la gente. Leyó desmilitarizado y piensa que los carabineros van a andar con un palo. Claro. Y sin pistola y van a ser vulnerables. Y en huelga. Es que es lo primero que la gente, porque como hago radio y toda la cuestión, estoy... Como si fuera un guardia municipal. Entonces la gente... Como un guardia municipal, como que el ciudadano dice, ve este programa todas las mañanas y queda horrorizado. Dice, necesitamos mejor policía. De hecho, queremos que el carabinero no tenga esa pistola que tiene de 6 tiros, tenga una pistola mejor. En vez de la cuestión del chaleco antibales que hoy día tiene, que es súper malito. A no sé cuánto necesita un chaleco antibales y todos los ciudadanos queremos que nuestros carabineros estén mejor equipados, tengan mejor formación, sean más criteriosos, prudentes, con mejor chaleco, mejor pistola, mejor unidad, mejores radiopatrulla. Entonces le desmilitarizado y la gente se va a la vez y dice: uy, los carabineros se van a transformar en la policía aquí municipal de Las Condes. Va a andar el carabinero en una moto, pero sin pistola, con la hebilla entonces, claro. Es que péscame porque... Sí, no, es que péscame porque yo tengo el olfato. Sí, bien. Pero por eso es todo importante el rato, este ejercicio. Pero les doy una bombita. Entonces, les doy una bombita de este cambio. No, pero espérate. Te doy una bombita. Por la cuestión de lo que te produce, que se produce comunicacionalmente y se produce en la gente, ¿no es cierto?, una cuestión que ya no es racional. Claro, no, obvio. Es más emotiva, de guata. Entonces la gente dice: no, pues a mí no me gusta esto. Pero por eso es importante este ejercicio, Julio, que hay que explicar y bajar al... Exacto. Sí, pero yo creo que estamos, ¿verdad?, explicando algo que todavía no tiene, no es que no tiene la bajada suficiente, pero también aclarar que la Constitución va a decir esto y en rigor no sabemos la consecuencia que la declaración no militarizada va a tener, porque para ello se va a requerir una ley que luego va a ser tramitada y discutida en el Congreso. Eso es como, para que entendamos, van a haber un montón de temas que en la Constitución tienen un enunciado y que luego necesitan una ley para ver cómo se aplica, ¿no es cierto? Exacto. ¿Les puedo dar un datito? Espérate. Un datito, es que Pancho quería dar un datito hace rato. Espérate. Solamente piensen lo siguiente. Sí. Si esto resulta como está concebido en la cabeza... A la vuelta de la pausa. Sí, pero es que ¿puedo decir algo antes de la...? Que Julio tiene datos de reporteo, parece. ¿Puedo decir algo antes? Es que no quiero que desinformemos a la gente. Monse, no es conversación. Son los artículos aprobados ya por los 2/3. ¿De las suboficiales y oficiales? Y todo lo que leí, todo eso que hablamos y dijimos, esto es lo que conversaron son normas, artículos aprobados ya por los 2/3. Las vamos a leer a la Aquí vuelta de la están los pausa. artículos aprobados por los 2/3. Todo eso que leímos son artículos aprobados que van a estar en la Constitución. Ya. Entonces ¿Pero por qué te dijeron que eran las conversaciones de la comisión? Vamos a aclararlo a la Fue vuelta. su posición nuestra. Responder. Bueno, y estamos para responder. Aquí estamos para responder junto a Nicolás. Pancho Vidal, que había quedado con una intervención bien importante y que tenía atragantada en el cuello. No, lo que pasa es que entre los efectos de una real desmilitarización de Carabineros está el efecto previsional. ¿Qué significa? Significa que dejan de tener el sistema previsional actual, que es el que de Capredena. No está especificado. No, por eso te digo, la Son pregunta. cosas que se van a abrir, preguntas que se van a abrir. Harta gente me pregunta qué pasa con la policía marítima, que es militarizada. Porque viene de la Armada. Porque viene de la Armada. Claro. Es que yo... Y la policía aeronáutica. Claro, yo creo que finalmente, y yo creo que para ahí tiene que tender y todo, yo creo que eso coincide tanta gente, que deben haber más policías y así la policía de tránsito tenga su especialización. Sí. Ricardo Yáñez nos decía que ser policía de tránsito requiere de ciertos conocimientos, entonces, pero efectivamente la policía de tránsito no requiere el mismo expertise que la policía que persigue el crimen organizado. Exactamente. Bueno, Entonces, y de hecho eso se ha avanzado mucho. Se ha avanzado, pero es dentro de la misma policía. Claro, Debemos por ejemplo, tú ser tienes el policías distintas OS7, o no. el OS9. Claro, adentro de la policía están estas especializaciones. Además hay un cruce curioso también, que otro temazo. Carabineros es la prevención. La PDI es la investigación. Sin embargo, se mezclaron completamente, porque de hecho Carabineros
tiene funciones de investigación, depende de si el fiscal le pidió o no. Claro. ¿Ya? El Carabinero tiene organizaciones antidroga similares a la BDI, que se pueden encontrar incluso en la investigación. Se encuentran y compiten, está lleno de casos de competencia Entonces, entre PDI y Carabineros. hay temazos más, en mi opinión, perdón el ciudadano, mi opinión, mucho más relevante que si los Carabineros levantan la pata o no en la parada militar. Sí, ¿Qué queréis que te diga? pero parece que aquí me quedo con una persona me dice una policía desmilitarizada y cercana a la ciudadanía es una policía similar a la que opera en Estados Unidos. No forma parte del tipo de institución militar que poseen ellos en sus Fuerzas Armadas. Esto tal vez ayude a entender el concepto. No son policías más malas, menos preparadas, sin armamento, sino que son policías que no pertenecen a las Fuerzas Armadas. No, que nunca han pertenecido a las Punto. Fuerzas Armadas. Se forma en la Academia de Policía, no en una escuela de carabineros. Pero el ejemplo de Estados Unidos, bien más o menos, porque Estados Unidos es la policía más abusadora que hay. Súper racista. Es decir, la policía de Estados Unidos es abusadora, racista. Completamente impune. ¿Cómo Sí. que el argumento que está más cercano a la gente? Oye, tú le decís algo. No es que le pedí un combo. No, pero si Le decís algo a un policía norteamericano. Esta persona no te está diciendo que la policía de Estados Unidos es buena. Ah. Te está explicando que las policías en Estados Unidos responden a un patrón diferente, Sí, súper exactamente, alejado ¿no? En el mundo a las completo. Fuerzas Armadas. Sí. O sea, Pero él está dando el argumento que eso las hace más cercanas a la ciudadanía. No dice en ninguna parte más Eso cercana no a me la dijiste tú, ciudadanía. No pero dice. eso leíste en el fondo que era el sentido. Pero que- de lo no que- ser militar la hacía más Cercana. más cercana a lo que leíste Pero recién. es que no es solo y eso no es solo yo la creo forma, que no Monse. era garantía. Pero no solo la forma, como dice Francisco, como habíamos dicho acá, ¿no? A Julio César le llegó la información de que en lo articulado hay una serie de cambios que sí son relevantes. El acceso gratuito a las policías, escalafón único, eso está en los artículos, ¿no? No La es solo norma. la forma. Lo No, que claro, pasa- hay que ver, claro. Sí, No, pero es que quiero en los aclarar que artículos lo que de- mandaron no está la diferencia, no está estipulado. En los artículos al menos que tiene Julio y que nos mandaron, no se estipula que haya el fin de una escuela de oficiales y suboficiales en la proyecto de nueva constitución. Eso hasta el momento en los artículos que nos mandaron no es No, así. eso no aparece. No aparece. Entonces, para que seamos súper rigurosos, preciso. yo creo Pero que... ¿por qué no le hablamos a los ciudadanos? hay que pedir- ¿Saben cómo aparece según este constituyente? En el artículo 16, inciso 5, aparece de esta forma, no hablando de oficiales, sino que habla, ¿De escalafón único? dice, el ingreso y la formación en las Fuerzas Armadas será gratuito y no discriminatorio en el modo que establezca la ley. La ley, claro. Ahí dice. Abre la puerta al escalafón único. La Eso es lo que hace ese artículo. educación militar se funda en el respeto restricto a los derechos humanos. Ese es el Bueno, esa es la clave, artículo ¿no? con... Claro. Y desde ahí ellos operan, ¿no es cierto? Que Claro. seguramente se da esa discusión. No, lo Por que, eso, lo que decía acá con cercano es que, porque, para no dejar mal a estas personas que nos escriben, con cercano a la ciudadanía es no en la parte de cariño, sino que ellos están en las calles y no están los militares, digamos. No están en la defensa. No están en la defensa ni en la frontera. ¿Ah? Claro. Bueno, Sí, ese otro pero- tema en Chile, Sí, pues. sí. Ahí de la Carabineros Lamentablemente está en la tenemos, frontera. sí, Sí, lamentablemente tenemos poco tiempo, pero es súper complejo. Pero yo creo que es interesante para que tener claro de aquí en adelante que se debe entregar el borrador de Constitución. Muchas cosas son los enunciados, como en este caso, para luego transformarse en leyes concretas. Los enunciados, tal como lee finalmente Julio, son lo que los constituyentes Es la orientación. creen que va a producir el enunciado cuando se traduzca en una ley concreta. Y va a ser un marco porque la Y ley es no el puede marco, salirse de ese pero la marco. ley va a tener que tener una discusión como al callo y en detalle en el Congreso. Sí. Lo que hace el artículo es generar el piso para que en la ley Exacto. se haga lo que ¿Le corresponde. puedo Nos poner- tenemos que ir, no- Francisco. ¿No hay de 30 segundos? No- 30 segundos, pero antes CIPER. ¿Usted es socio de CIPER, Francisco? Sí. Sí, Ya. ahí está. Ahí está. Hay que O sea, lo suscribirse. leo. ¿Ah? No sé si Ah, soy pero socio, tiene lo que, leo. tiene que No, porque dar un hay que aporte ponerse. mensual, Francisco. Hay que poner- Es que eso es ser sí, socio. Ay, Eso es ser socio. Pero si no lee se pone, porque Ya, no llega nos a No vamos se a la- puede poner. entrar así nomás. Nos vamos a poner. Así es. Con el sueldo de Chilevisión. fácil. Alcanza. Ya. Sí. Hazte socio ahí. Muchas Tres- gracias tres a ambos. luquitas ¿ah? llenas. Muchas gracias a Oye, ambos. decir que eso, se hagan socios, para nosotros es importante. Ayer nos ganamos 3 premios, estamos súper contentos, pero para seguir haciendo investigaciones como la de los Billetito. correos electrónicos del MinSal, la idea de nosotros no abrir, poner muros de pago que todos puedan leer, pero necesitamos financiar el medio y eso lo hacemos con los socios, así que los que puedan ahí... Ahí hay que entrar. El próximo miércoles explico esto, www.ciperchile.cl/socios. Me pidieron explicar los grandes principios de la propuesta de nueva Constitución.
Lo dejamos para el próximo Estado miércoles. social, democrático, Esto es intercultural. lo esencial, pues, ciudadano. Esto es lo importante. Este es el cambio verdadero. Bueno, además democrático plurinacional, intercultural, ecológico, regional y paritario. paritario. Pero ahí está la papita. Estado social, democrático y Vamos. de derecho. Vamos a la Sabemos pausa, también oye, pero a la vuelta ¿Cómo vamos a se estar dan con un tema cuenta? súper interesante, Nos tenemos que ir al corte. que es una denuncia